Pentecostés no fue solo un momento bonito con lenguas de fuego, fue una explosión espiritual tan impresionante que transformó cobardes en testigos capaces de cambiar el mundo. El Espíritu Santo está vivo y sigue derramándose también hoy. En este vídeo vas a descubrir quién es realmente el Espíritu Santo, por qué muchos no experimentan su fuerza, sus dones, y cómo puede transformar tu vida desde dentro, de verdad. Bien, pues recordaréis que justo después de la resurrección del Señor, el Señor se aparece a los apóstoles, a 10 de los apóstoles, porque Tomás no está con ellos, y se les aparece en el cenáculo y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y les dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y luego les dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa aquí? Dices, bueno, a ver, el Señor les ha dado el Espíritu Santo y ¿cómo es que les dice Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo? ¿No habían recibido el Espíritu Santo? Habían recibido el Espíritu Santo, pero de hecho los apóstoles no hacen ningún cambio. Ellos reciben ese día el Espíritu Santo y continúan igual que siempre. ¿Y eso nos recuerda a nosotros? Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Y bueno, quizás alguna cosilla ves que cambia en tu vida, pero continúa uno siendo tal cual. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 6, podemos leer. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Pensad que estamos hablando de que esto se produce en la fiesta de Pentecostés de los judíos, y allí en Jerusalén había gente de todas partes. Según dice la escritura, yo los he contado, había gente de 17 nacionalidades diferentes, aparte de los judíos, que así serían 18, ¿no? O sea, estamos hablando de que Pedro sale valiente y empieza a predicar que Jesucristo es el Mesías y que ha resucitado. O sea, ¿os imagináis el cambio? Es brutal. O sea, primero que Pedro era un hombre, eh, pues, bastante ignorante, era un pescador, no era una persona cultivada, y sale con unos dotes de oratoria impresionantes, sale hablando en su propia lengua y todo el mundo le entiende en la suya propia y con una valentía y un arrojo impresionante, y con él todos los apóstoles. O sea, ahí se había producido un cambio muy importante. Y es que el bautismo para los hebreos era un bautismo de inmersión. O sea, se sumergían en el agua.
¿Qué pasa? Que el Señor les dice a los apóstoles, seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Seréis inmergidos en el Espíritu Santo. No vais a recibir unas gotitas de Espíritu Santo, vais a quedar llenitos de Espíritu Santo, porque vais a estar sumergidos en él. Y eso es lo que se produce. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? En primer lugar, que se reúnen 10 días en oración. Y es de suponer que tal como estaban, que estaban apuradísimos pensando a ver qué día nos vienen a buscar para crucificarnos también, pues debían estar orando, 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 orando. Pero oraban todos con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres que eran también las discípulas y de la Madre de Jesús. La Virgen María ahí era fundamental. María es la esposa del Espíritu Santo. La oración de María debía ser tan importante que unía la oración de todos. O sea, era la mamá con sus hijitos orando como solamente el corazón de María podía orar. ¿Y qué pasa? Que seguro que María lo que estaba haciendo era también orar para que la disposición de todos los que estaban ahí, de los apóstoles y discípulos que estaban reunidos, fuera la mejor para el momento en que llegara el Espíritu Santo y le pudieran recibir al completo, por así decirlo. O sea, en unas condiciones que el Espíritu Santo realmente los pudiera llenar. ¿Qué efectos tuvo esta venida del Espíritu Santo? Pues como habíamos dicho, siendo hombres ignorantes, pasaron a ser hombres llenos de sabiduría, pero hasta el punto de llamar la atención a los miembros del Sanedrín, que se quedan atónitos y dice, cómo puede ser que esta gente hablen así? Porque no les pueden hacer frente por la sabiduría que tienen. Después, ¿qué pasa? Pierden el miedo. Después de la muerte del Señor, se habían quedado acobardados, estaban con un miedo tremendo y se convierten en hombres valientes, con un arrojo impresionante, dispuestos a pasar por la prueba que sea. Em, Se da, como habíamos dicho antes, el caso este de que les entienden en su propia lengua gente que es extranjera. Sus palabras provocan conversiones masivas. El día de Pentecostés se convirtieron de una tacada 3.000 personas. Y luego en Hechos de los Apóstoles, un poco más adelante, hay otro momento, otra predicación parecida a esta, y de una tacada se convierten 5.000 personas, mejor dicho, 5.000 hombres, sin contar las mujeres, ¿no? Eh, Otra cosa que ocurre es que eh, los apóstoles se, tienen ya una personalidad muy atrayente porque el amor de Dios es profundamente atractivo. Tienen un gran ánimo, son perseverantes, se convierten en testigos, tan es así que llegaron al martirio, y toman una especial conciencia de su nada, de ser criaturas de Dios, de que nada tienen por sí mismos, que todo viene de Dios. Y eso hace que ellos adopten unas maneras de hacer diferentes, porque acuden al Espíritu Santo para todo. En Juan 14
versículos del 15 al 26, tenemos unas palabras que el Señor les dice a los apóstoles en la última cena y que me ha parecido muy adecuado, pues hablarlas y hablar de ellas. Ahora yo leeré la lectura esta y profundizar en ellas, porque van muy, muy, muy ligadas con todo lo que estamos hablando. Dice lo siguiente el Señor. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Vamos a seguir leyendo luego los otros párrafos, pero yo ahora me quiero detener en este. Fijaos, dice lo siguiente. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar? Quiere decir cumplir con cariño, cumplir con esmero. Y habla de mis mandamientos, no habla de los mandamientos. Habla de los mandamientos que Él nos dejó. ¿Por qué? Pues porque Él vino a perfeccionar la ley. La ley eran los mandamientos que el Padre había dado a Moisés en el Sinaí. Pero el Señor, en toda su predicación y especialmente en el Sermón de la Montaña, Él da unas pautas que hacen que esos mandamientos cobren una profundidad mayor. Entonces, Él dice que guardemos sus mandamientos. Entonces dice, si guardáis mis mandamientos, yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. ¿Quién es el paráclito? El Señor habla del paráclito refiriéndose al Espíritu Santo. Muchas veces lo veréis traducido como Espíritu Consolador, pero paráclito era un tipo de abogado muy especial. Era un abogado que se ponía al lado de su defendido y le iba diciendo lo que él tenía que decir para defenderse. Entonces el Señor dice que nos dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, nos deja el Espíritu Santo para que haga vida en nosotros, para que esté siempre con nosotros. Y dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Yo soy camino, verdad y vida. Es decir, yo me voy a quedar con vosotros, en vosotros, con mi espíritu. Y dice, a quien el mundo no puede recibir. Cuidado con esto. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mundo vive de espaldas a él. El mundo está cerrado al Espíritu Santo. Eh, los que están en el mundo son de la carne y los que no están en el mundo son del Espíritu. Y no me refiero a estar aquí vivos en la tierra, sino nuestro corazón, si es un corazón que vive para las cosas de aquí o vive para las cosas de allí. Y dice que el mundo no le ve ni le conoce. Y os habréis dado cuenta de que según cómo vivamos, no somos capaces de percibir las cosas del espíritu. Eso lo habéis detectado muchas veces. Incluso a lo mejor en vosotros mismos, porque a veces uno, por lo que sea, lleva una vida de mucho ajetreo en el sentido
no peyorativo del mundo, sino en el sentido de, pues bueno, mucho trabajo, con muchas ocupaciones, muy poco tiempo para Dios. ¿Y qué pasa? Pues que no entendemos. Nos cogemos un texto bíblico y no lo entendemos. Sin embargo, cuando nosotros estamos muy unidos al Señor, somos gente mm, de oración y gente que mm, no se mete en el mundo, es decir, eh, y aquí quiero decir no se mete en el mundo, pues bueno, a ver, si un día te invitan a una fiesta, pues según cómo, pues vas a tener que ir, obviamente, ¿eh? Pero a lo mejor a otras cosas pues no irás, porque te das cuenta de que si estás en este rollo, por así decirlo, pues te vas enfriando, tu corazón se va enfriando y no capta el espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, continúa diciendo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es decir, aquí nos está reforzando lo que ya nos venía a decir antes, que va a estar en nosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, ¿por qué? Pues porque le iban a matar, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. A ver, vamos a detenernos un momento aquí. Yo vivo y también vosotros viviréis, pero no estaban vivos ellos. No, no se está refiriendo a eso. El Señor se refiere a la vida interior, a la vida en el espíritu. ¿Qué pasa? Estamos en un mundo rodeados de personas a punta pala que están físicamente vivas, pero que a lo mejor están muertas al espíritu. ¿De acuerdo? Entonces continúa diciendo, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Él se está refiriendo a que el día que ellos tengan al Espíritu Santo, que hayan recibido ese bautismo en el Espíritu, ese bautismo de inmersión en el Espíritu, estén llenos del Espíritu Santo, van a comprender que Jesús está en el Padre, que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Y continúa diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, vuelve con la primera idea, ese es el que me ama. El que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ojo, o sea, esto es una promesa impresionante. El que tiene mis mandamientos, ojo con el mis mandamientos, y los guarda, es decir, los cumple con ese cariño, con ese esmero, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y en qué forma se manifiesta a nosotros el Señor? Pues la primera es hablándonos al corazón. Pero ese corazón no es capaz de escuchar la voz de Dios si está en el mundo. Ese corazón no es capaz de escuchar a Dios si está de espaldas a Él. Tiene que abrirse al Espíritu Santo. Y continúa diciendo, más adelante, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito,
el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras del Señor son impresionantes. Y Él se las dice a los apóstoles en la última cena. Los apóstoles no se enteran absolutamente de nada. Pero ¿qué pasa? Que una vez ha venido ese Paráclito, ellos ya están en condiciones de comprender. El Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida. Tan es así que en, en Lucas 11:13 ya nos decía el Señor: si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eh, pues lo mejor de lo mejor de lo mejor que nosotros podemos pedir es el Espíritu Santo. Y el Padre está dispuesto a darlo y no pone aquí ninguna condición. Obviamente, una persona abierta a Dios va a permitirle al Espíritu Santo que entre sin problemas. Una persona que no está abierta a Dios, si va pidiendo el Espíritu Santo, poco lo notará, porque no le deja obrar al Espíritu Santo, pero no porque Dios no le quiera dar, sino porque Él tiene su puerta cerrada. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, como sabéis, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor. Entonces, para entender cómo se forma el Espíritu Santo, cómo procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, hemos de tener en cuenta lo siguiente. En Dios el amor no es sentimiento, simplemente es darse a sí mismo. Entonces, dice el Salmo 2 en el versículo 7, lo pone en boca del Padre, dice: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Es decir, el Padre genera al Hijo entregándose totalmente Él. Se entrega todo, lo único que no le entrega es la paternidad. Y el Hijo acoge esa entrega del Padre entregándose a su vez al Padre. ¿Y cómo se entrega el Hijo al Padre? Pues llevando a cabo las obras del Padre. El Hijo es la palabra, es el verbo. Y cómo realiza el Padre la obra de la creación a través de la palabra, del verbo. Y en ese movimiento de entrega, de donación y acogida, ahí es donde se genera el amor. Porque el amor es completo cuando hay ese movimiento que es de entrega y el movimiento de acogida. ¿De acuerdo? Pues el Señor nos dice en Lucas 12:49, en un momento determinado dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Y uno dice: bueno, fuego, ardiendo. Claro, Él se está refiriendo al Espíritu Santo. Acordaos de las lenguas de fuego, ¿no? Y desearía ver a todo el mundo con un corazón lleno de fuego, lleno de Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo es el Espíritu vivificador. Él tiene la función de comunicar, es el que nos revela al Padre y al Hijo. En el numeral 689 del Catecismo podemos leer: Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Entonces, como ya habíamos dicho antes, el Espíritu Santo es el llamado el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de la verdad. Y en Hechos 9:31 podemos leer lo siguiente: las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se edificaban y progresaban en el temor de Dios y estaban llenas de consolación del Espíritu. El Espíritu Santo es el santificador,
Él es el encargado de realizar la tercera obra de la Trinidad, que es la santificación de las almas. Sabéis que la primera obra es la creación, es obra del Padre, la segunda la redención, que es obra del Hijo, y la tercera es la santificación, que es obra del Espíritu Santo. En Tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Y en la primera de Corintios, capítulo 12, 3, podemos leer: Nadie puede decir Jesús es el Señor sino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma con sus dones y es el que nos revela el sentido de las Escrituras. Las Escrituras, la Sagrada Escritura, la Biblia, es un libro espiritual. Es un libro en el que Dios nos explica toda la vida en el Espíritu. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces caemos en el error de leer excesivamente en un enfoque materialista este libro. Este libro es un libro del Espíritu. Y en ese sentido, es en el sentido en que lo tenemos que leer. Es muy necesario, pues, confiarse al Espíritu Santo antes de leer la Sagrada Escritura. Y el Espíritu Santo está simbolizado por el agua, por el fuego, por el viento, por la brisa, por la luz, por la paloma, obviamente, por el óleo, que es la unción. Bien, pues vamos a ver cuándo recibimos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y en la confirmación. ¿Vale? Son los dos sacramentos en los que se otorga el Espíritu Santo de manera preeminente. Ahora bien, el Espíritu Santo también lo recibimos, por así decirlo, a través de la gracia, tanto de la gracia santificante, que la recibimos en los sacramentos, como a través de gracias actuales, que nos son otorgadas en momentos puntuales para determinadas cosas. Recibimos la gracia también a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. De la lectura, pero sobre todo de lo que es la meditación de la palabra de Dios. Hacer que esta palabra de Dios penetre en nosotros a través de, como he dicho, la meditación y hacer oración de esta palabra. ¿De acuerdo? Después también recibimos la gracia a través de esa vida evangélica, esa aplicación en nuestra vida de los mandamientos del Señor. Esos mandamientos que están recogidos en su predicación. Pero ahora nos vamos a detener un momento aquí y vamos a ir otra vez al relato de Pentecostés, porque hay algo muy importante que no podemos pasar por alto. El Señor nos prometió lo siguiente, dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros
y seréis mis testigos. Bien, el Señor habla de ser bautizados y el bautismo en aquella época era un bautismo de inmersión. A la gente se la sumergía en el agua para ser bautizada. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, si nosotros miramos lo que ocurrió en Pentecostés los apóstoles fueron inmergidos en el Espíritu Santo, porque no nos olvidemos que el Señor ya les había infundido el Espíritu Santo cuando se apareció a ellos después de su muerte. Así que podemos pensar, bueno, pero es que eso fue ese día de Pentecostés porque el Señor lo que quería era dar muchos dones a esas personas a través de las cuales tenía que nacer la iglesia. Pero vamos a leer un poquito más los Hechos de los Apóstoles y veremos que no es así. En Hechos 4, del 23 al 31, podemos leer lo siguiente. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Esto es cuando apresaron a Pedro y a Juan. Al oírlo, todos elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados y se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Estas son palabras de David que las traen a colación aquí porque es el cumplimiento de esa profecía. Y dicen, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilatos con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Entonces continúan diciendo, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales, prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. ¿Qué pasa? Esto es un segundo Pentecostés. Y diréis, bueno, es que entonces la iglesia tenía que empezar. ¿Y cómo estamos ahora? Si es que estamos en circunstancias parecidas. Estamos en circunstancias muy parecidas. Y Dios nos quiere inmergir en su espíritu. Pero, ¿qué hemos de hacer? Pedirlo. ¿Pero pedirlo con qué intención? Ojo, fijaros lo que dicen aquí. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. O sea, ellos tienen una cosa clara. Dios en el centro. Ellos no están mirando por ellos, no dicen,
protégenos, no dicen, Señor, que sea de nosotros, no, no están pendientes de ellos. Ellos solamente quieren llevar a Dios a los demás. Ellos solamente quieren predicar esa palabra. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Renueva lo que hizo ya en Pentecostés. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es lo que se llama el bautismo en el Espíritu. ¿Y qué es ese bautismo en el Espíritu? Es una inmersión en el Espíritu Santo, que no es un sacramento, sino lo que hace es reavivar todas las gracias del bautismo y de la confirmación. Desata en nuestro interior los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué efectos tiene esto? Tiene efectos impresionantes. De entrada, con esto recibimos un encuentro personal con Cristo. La persona que ha tenido ese encuentro personal con el Señor nunca vuelve a ser la misma. Es una persona que vive totalmente diferente. ¿Y qué efectos tiene esto? Pues un deseo grandísimo de conocer más y más a Dios. Un gran deseo de orar. Un perder los miedos. Una valentía enorme para evangelizar y un don especial para hacerlo. Pero no solo eso, produce también un profundo amor por la Sagrada Escritura. Nos hace comprenderla de una manera que antes no la entendíamos. Nos abre los ojos a ese lenguaje del Espíritu que está recogido ahí. Y luego nos da un profundo amor a Jesús Eucaristía. Nos da una conciencia plena de que una sagrada forma es el mismo Cristo. Ya no decimos es que Jesús está. Jesús es el pan. Y es una vivencia muy clara de que Jesús es la Eucaristía. Puede llevar unido la manifestación de carismas, que ya hablaremos más adelante de lo que son. Y desde luego produce una transformación total de la vida y de la conducta de la persona, haciendo de ella un cristiano coherente. Este bautismo en el Espíritu Santo tiene preferencia por derramarlo en comunidad. Sin embargo, también lo puede hacer estando nosotros solos. ¿Qué pasa? Que las comunidades cristianas, esas primeras de los primeros siglos, eran comunidades en las que Cristo y el Espíritu Santo eran el centro. Todo lo hacían con Él. ¿Y qué pasa? Pues que florecían. ¿Qué ocurrió? Pues que con el tiempo eh, desapareció la persecución, el cristianismo se había ido extendiendo y al no tener esa necesidad tan grande, la cosa se fue relajando. El Espíritu Santo pasó de ser el centro a irse olvidando hasta que fue el olvidado. Y con el paso de los siglos ha sido el gran desconocido. San Juan Pablo II decía que era el gran desconocido de la Iglesia. El Espíritu Santo imprime en nosotros maneras de hacer diferentes. ¿Por qué? Porque cuando uno le ha vivido, cuando uno le ha identificado en su vida, toma conciencia de que sin Dios nada puede y acude al Espíritu Santo en todo momento. En Romanos 8:26 leemos:
De igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Pues obviamente los apóstoles cambian totalmente el enfoque de su vida. Y esto es una cosa que si leéis los Hechos de los Apóstoles, ahí se hace muy manifiesto. ¿Eh? En Romanos 5:5, San Pablo nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y antes de eso dice, la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué pasa? Que cuando uno ha experimentado ese amor, vive con una fe, una esperanza muy distinta. Cuenta con Dios para todo. Fijaros ahora qué manera de hacer tan diferente de cómo hacemos las cosas hoy en día. En Hechos 13, del 2 al 4 dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Es decir, primero ellos tienen una conciencia muy clara de que se han de desprender para que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos. Por tanto, lo que es el ayuno es algo que ellos incorporan como algo habitual. Y aquí yo diría que no estamos hablando exclusivamente del ayuno de comida, porque estamos apegados a 30.000 cosas. Por ejemplo, un apego terrible de hoy en día, de todo el mundo, es el apego a la televisión y a todo lo que son medios audiovisuales y de comunicación. Es brutal. Entonces, en aquella época eso no existía, pero hoy en día sí, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? El Espíritu Santo les pide que Bernabé y Saulo se separen de ellos para llevar a cabo esa obra que Él les ha llamado. Entonces, no los envían directamente, sino que lo que hacen es ayunar otra vez y orar, imponiéndole las manos para que vayan. ¿Por qué? Porque en esa imposición de manos ellos vuelven a recibir una efusión del Espíritu Santo. Luego, en Hechos 15, 28, tenemos lo siguiente. Dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Es decir, ellos las decisiones las toman todas con el Espíritu Santo. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Y lo dice como lo más natural. Es decir, una vez ellos han conocido lo que está haciendo el Espíritu Santo en ellos, la transformación que está operando, todo lo que hace, ¿qué pasa? Pues que todo lo hacen con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos capacita para hacer las obras a la manera de Dios. Y por tanto, su actuación en nosotros es fundamental. Y para que Él pueda actuar hemos de estar abiertos a Él. Y ahora vamos a ir comentando un poco, pues, cómo podemos identificar el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando vivimos en esa unión con el Espíritu, empezamos a ver las cosas de manera diferente y se nos empiezan a presentar de forma distinta. En primer lugar, como hemos dicho, nos revela el Espíritu Santo al Padre y al Hijo.
Entonces, eso quiere decir que a través del Espíritu Santo es a través de quien vamos a establecer esa relación íntima y personal con Jesús. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo nos da la fuerza y el valor. Lo hemos visto en el relato de Pentecostés, lo que pasa ahí. Pero al mismo tiempo nos da una paz y un sosiego profundo en el alma. No es esa paz de decir, mira, yo no tengo conflictos con nadie. No. Es algo que se siente en lo profundo del alma que te hace vivir como si estuvieras en una balsa de aceite. Es una paz, una tranquilidad profunda. El Espíritu Santo nos concede el gozo y la alegría. ¿Y cuál es esa alegría? Esa alegría que procede del Espíritu Santo. Es una alegría que no depende de las circunstancias. Es una alegría que está en lo profundo del corazón y que pase lo que pase, uno está alegre, aun cuando las circunstancias puedan no serlo. Es el que consuela. El Espíritu Santo es el Espíritu consolador. Y se muestra de esta manera en los momentos de dolor. El Espíritu Santo nos ilumina y con su luz nos permite comprender cosas que antes no entendíamos. Como ya hemos dicho antes, es el que nos enseña el sentido de las Escrituras, la interpretación profunda de esos textos. Él es quien nos guía, nos inspira, nos revela en el día a día lo que Dios nos puede estar pidiendo y también nos revela lo que Dios nos ofrece. Por ejemplo, en un paisaje hermoso, allí nos ofrece su belleza, pero también podemos sentir que nos ofrezca otras cosas, como puede ser su amor. Puede ser que a lo mejor, yo que sé, con algo que esté pasando allí nos levante el ánimo en un momento determinado. Él es quien nos otorga el amor de Dios para amar con amor verdadero. ¿Por qué? Pues porque el amor humano es un amor que normalmente está teñido de egoísmo o teñido de interés. En fin, puede tener diferentes tintes. Pero el amor de Dios es un amor puro. Es un amor en el que en el centro de ese amor solamente está Dios. Ese amor es el que nos enamora de Jesús y nos impulsa a donarnos a nosotros mismos. Dulcifica lo que se hace duro, porque es espíritu consolador. Y hace que reconozcamos ese amor de Dios y esa providencia de Dios en nuestra vida, hasta llegar al punto de que las contradicciones se tornan para nosotros incluso como incentivos, ¿eh? Y lejos de contrariarnos, pues nos hacen sonreír. Nos permite reconocer el amor de Dios para con nosotros en momentos de sufrimiento y de pérdida. Cómo Él está allí y cómo nos ama en esos momentos que nosotros le necesitamos más. Nos alerta de los peligros. Incluso ora en nosotros con esos gemidos inefables. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos todo esto que está haciendo y muchas más cosas, o sea, cuando nosotros veamos lo que son los dones del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo es clave en nuestra vida, porque nos puede transformar totalmente. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo en el próximo vídeo. En ese lo que haremos será adentrarnos en lo que va a ser aquellas cosas que nos facilitan esa vida en el Espíritu, las cosas que nos la dificultan, las cosas que nos la impiden, y vamos a entrar de lleno en el combate espiritual. Todo eso lo vamos a hacer siempre de la mano de la palabra de Dios.